Bueno, estamos de vuelta. Vamos a continuar con esta sesión de relación con los medios. Queremos entregarle algunos datos prácticos para que ustedes sepan cómo funcionan. Por lo general, las entrevistas en las notas de prensa y en las notas de radio y televisión también son a través del teléfono. Los periodistas no tienen mucho tiempo para acudir al lugar donde ustedes están, para juntarse en algún lugar, porque tienen mucho trabajo que hacer. Por lo tanto, y muchos temas por los cuales no están haciendo solo un tema diario, están trabajando en temas paralelos. Entonces, para ellos lo más fácil es acceder a ustedes a través de entrevistas telefónicas que no duran más de 25 minutos, por lo general, a no ser que se entusiasmen mucho con un tema y puedan darle una extensión un poco mayor, pero por lo general son 25 minutos la duración de estas entrevistas. Esta entrevista siempre es grabada porque el periodista necesita recurrir a ella una y otra vez para recabar más datos. Se puede consultar papeles de apoyo, eso no está malo, incluso cuando ustedes están en una entrevista, por ejemplo en estudio, en televisión. No es malo tener un apunte, un apoyo que pueda de alguna manera darles tranquilidad y seguridad a ustedes al momento de hablar. Y no es necesario siempre estar de acuerdo con la tesis que les plantea el periodista. Muchas veces ellos los van a llamar para decirles, ¿están de acuerdo con tal o cual opinión o qué le parece la situación X? No es necesario que ustedes siempre estén de acuerdo con lo que ellos le planteen. De hecho, muchas veces ellos buscan una voz diferente a la que ellos ya tienen o a la tesis que han propuesto. Por lo tanto, tampoco deben tener miedo de estar en contra de lo que está diciendo el periodista, de tener una voz disidente, digámoslo así. Vamos a entregarles algunos datos prácticos al respecto. Por ejemplo, lo que yo les decía, las entrevistas por lo general son por teléfono, ¿ya? No duran más de 25 minutos, a no ser que los entrevisten por un reportaje. Y para un reportaje muchas veces pueden hacer las entrevistas en directo, ¿ya? Porque tienen que ir con un fotógrafo que les tome fotos. Entonces, pero para el resto de los formatos, no duran más por teléfono, no duran más de 25 minutos, tampoco les van a quitar mucho tiempo, ¿ya? Se pueden consultar apoyos. En un caso específico, cuando vayan a hablar de un caso muy técnico que no manejen mucho, pueden consultar apoyos, eso no está malo. Pueden tener, incluso hasta en un formato digital visual, digamos, de un medio de comunicación, de la televisión, de un canal, digamos, chat vía streaming, etcétera. Pueden consultar su material de apoyo, eso no es mal visto, al contrario, nota preparación de parte de ustedes, ¿ya? Y otra cosa que es importante, que no siempre es necesario o es obligación estar de acuerdo con la tesis que plantea el periodista. Muchas veces el periodista les puede plantear una tesis específica y ustedes no tienen por qué corroborarla. Muchas veces lo que busca el periodista es una visión contraria a la tesis que ellos tienen, porque obviamente tienen que contrastar la información que están entregando. Por lo tanto, si ustedes niegan la tesis que ellos tienen o les dan una información, digamos, que no avale lo que están diciendo, es muy valioso para ellos. Así que no piensen que tienen que darle toda la información que ellos les están pidiendo y de la manera que ellos se las están pidiendo. Ustedes tienen que informar de acuerdo a lo que a ustedes como institución les parece correcto, ¿ya? Tienen que tener súper en claro que el periodista no es experto, como les decía anteriormente, no es experto en la materia. El periodista no tiene una especialización específica en cada uno de los temas sociedad. Por lo tanto, buscan a un especialista y en este caso están buscándolos a ustedes como fuentes de información. Son ustedes los que tienen que sentirse completamente seguros, porque el periodista jamás va a saber más que ustedes. Jamás. Ustedes son los que están preparados para entregar el mensaje y conocen todo lo que está ocurriendo al interior de la institución. Por lo tanto, un periodista, a no ser que sea de estos periodistas que están haciendo investigaciones, que obviamente por un tema estratégico no van a dar una entrevista de ese tipo, si están siendo víctimas de una investigación, están siendo, digamos, objeto de una investigación. Pero por lo general el periodista no conoce los temas en específico. Por lo tanto, ustedes siempre van a saber más que ellos y esa es la seguridad que deben tener ante un periodista, ante una cámara, ante una entrevista en radio. Ustedes son los que manejan la información, ¿ya? Algunos voceros que ha ocurrido, sobre todo en prensa escrita, el periodista termina de hacer la nota o terminan de hacer la entrevista y el vocero le dice, oye, necesito por favor que me mandes la nota antes para revisarla. Es el peor error que ustedes puedan cometer.
es estar cuestionando de alguna manera el profesionalismo del periodista, y eso nunca es bueno. Sabemos que muchas veces hay muchos periodistas que trabajan muy mal, que escriben muy mal, que sacan el foco de lo que es importante, pero es por lo mismo que ustedes tienen que discriminar a qué medios dan o a qué medios no dan información, ¿ya? Pero si ustedes deciden dar información a un medio específico, están confiando en que ese medio les va a reproducir lo que ustedes están diciendo. Por lo tanto, el pedir, oye, mándame la nota antes de publicarla, me podéis mandar un borrador, por lo general eso no se hace, ¿ya? Y dentro del gremio, se ha llegado a un consenso en que eso no es profesional, digamos, o sea, no es respeto a la profesión. Por lo tanto, no es recomendable que ustedes les digan, mándame la nota antes para revisarla. Desconfiar del trabajo del periodista. Vamos a pasar ahora a la prensa radial, ¿ya? A ver, la prensa radial, la radio es el medio de comunicación más instantáneo que existe. Antes de redes sociales, de Twitter, puede que Twitter esté un poco a la altura de la radio, pero es mucho más confiable que por Twitter. Twitter puede escribirlo cualquier persona sin tener ninguna procedencia seria o comprobada. La radio es el medio más eficaz, más certero y más inmediato. Por lo tanto, ante cualquier, hecho noticioso, la radio siempre va a ser la primera que va a estar llamando, la primera que va a estar requiriéndolo, va a ser el primer medio que va a llegar a ustedes. El acceder a ellos también es importante porque van a dar una información mucho más oportuna y veraz. En términos de la ayuda social o de la responsabilidad social que tiene la institución, la radio es un gran compañero y es una gran herramienta para poder dar a conocer visiones y políticas que son trascendentales en algunos momentos de crisis. Por ejemplo, cuando hay un terremoto, lo primero a lo que acude la gente, porque se corta la luz, porque hay un caos, porque a lo primero que recurre es a la radio. Y es de donde primero los van a llamar, como les digo, para informar qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? La radio existen distintas entrevistas en esta modalidad de radio, ¿ya? Vamos a avanzar a la lámina. Tenemos el reporteo en la calle. El periodista, al igual que, que en la prensa escrita, como les decía, esta ruta del artículo de prensa, en la mayoría de los medios es muy parecido. En la radio no es tan, no es tan burocrático como en el diario, no tiene que pasar tanto de un editor a otro, pero sí hay un editor que le envía a un periodista una pauta y le dice, necesitamos hacer una crónica respecto de este tema. El periodista de radio va a reportear muchas veces a la calle, muchas veces también utiliza la técnica telefónica para poder hacer entrevistas, porque es lo más rápido, lo más corto. Ahora, aquí sí o sí los van a grabar, porque finalmente están grabando la voz, va a ser, el mensaje que se va a entregar a través de una cuña, que es un extracto de la entrevista que ustedes hagan, pero es una cuña auditiva. Les van a grabar y va a aparecer dentro de la crónica del periodista, va a aparecer su cuña entre medio de la información, ¿ya? Eso es por lo general el reporteo en calle. El periodista va, les llama por teléfono por lo general, les pide hablar acerca de cierto tema, los graba, arma su nota, corta, probablemente va a entrevistar a otra fuente más que contraste su opinión y va a grabar esta crónica y va a aparecer en la radio o puede hacer un despacho en directo, en fin. Pero es una de las formas de entrevista radial, ¿ya? La segunda forma es un contacto telefónico. Aquí no hay un periodista reportero entre medio, sino que es el mismo conductor de un programa el que los va a llamar telefónicamente o los va a invitar, bueno, esa va a ser la tercera en estudio, los va a llamar telefónicamente y los va a entrevistar, al aire. La diferencia con la primera es que los graban, por lo tanto, si ustedes cometen algún error o le dicen, ¿sabes qué? Lo que te dije es en off the record, mejor no lo reproduzcas, te voy a decir otra cosa, se puede revertir. Cuando se hace un contacto telefónico phoner, están en directo y tienen que saber que lo que dijeron ahí, lo dijeron. No hay vuelta atrás, no se puede decir hagámoslo de nuevo porque están saliendo en directo. Por lo tanto, en este caso el mensaje tiene que ir aún más elaborado, ¿ya?
Y la tercera forma de hacer notas de radio, entrevistas en radio, es una entrevista en estudio, que por lo general son los conductores de un programa que los pueden invitar a ustedes al estudio, están en el espacio físico de la radio y están cara a cara conversando con los entrevistadores. También están en directo, por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque lo que están diciendo está saliendo y no hay vuelta atrás. Son un poco más extensas, estas entrevistas en estudio suelen durar un poco más de tiempo que de los dos formatos anteriores. Por un tema de ruido comunicacional, el contacto telefónico no dura más allá de 5 minutos porque no es agradable. Todavía no existe la tecnología que mantenga, digamos, un audio sin el sonido, este ruido de teléfono, con esta señal telefónica que tiene un ruido medio ahuecado, que se acopla en muchas oportunidades. Por lo tanto es menos extensa. Y en estudio ya tienen una calidad de sonido bastante importante y puede ser un poco más extensa. Por lo general no dura más de 11 a 15 minutos una entrevista en radio. La prensa televisiva. Por lo general va a ser uno de los medios también, al igual que la prensa escrita y la radio, que los van a solicitar, pero donde mayor preparación deben tener. Porque no solamente es voz, se están viendo. No solamente están diciendo, sino que hay un rostro asociado, hay movimientos, hay interacción. Por lo tanto, tienen que estar el doble o el triple de preparados que para el resto de las entrevistas. Vamos a ver cuáles son los tipos de entrevistas y de notas en la televisión para que lo tengan claro y sepan cómo enfrentarse a cada una de estas modalidades. El enlace en directo, ya vamos a salir en directo al aire, por lo tanto tenemos que tener cuidado que lo que estamos diciendo está saliendo automáticamente. Por lo general estos enlaces en directo se hacen no en el estudio, sino que se hacen, el periodista con el camarógrafo van al lugar donde ustedes estén, a la institución, a la sala de prensa, se juntan en el Plaza Italia, que es algo muy típico de los periodistas de televisión. Lo importante en este caso es que tenemos que conversar previamente con el periodista. Probablemente lo primero que va a hacer un productor es llamarnos por teléfono previo al día del enlace y nos va a decir que quieren conversar con ustedes respecto de cierto tema. El productor no va a ser la persona que les va a entrevistar, por lo tanto el productor puede decirles un tema X y el periodista puede estar pensando en un tema Y. Por lo tanto es fundamental que ustedes, por lo general se juntan una hora antes de este suceso, del enlace en directo, porque tienen que instalar los equipos, deben conectarse con vamos a verlo más adelante, deben conectarse con las antenas cuando son móviles, digamos que no son satelitales. Entonces es fundamental en este caso conversar previamente con el periodista. Muchas veces el periodista se queda dentro del móvil, hablando por teléfono, jugando, viendo sus redes sociales. Es importante que ustedes se acerquen y le digan, estimado, mi nombre es tanto, usted me va a entrevistar, dígame cuál es el tema en general que vamos a conversar. El periodista tiene que explicarles, vamos a ver esto otro, le voy a preguntar sobre esto, y me vas a preguntar sobre este tema. El periodista va a decir, no le voy a preguntar eso, o puede que le diga, sí, sabe que voy a tener que preguntarle de eso, y ahí ustedes negocian con ellos, sabes que yo de este tema no voy a hablar, así que mejor no me preguntes, porque yo en cámara te voy a tener que decir que no puedo hablar del tema, y el periodista les va a decir, tengo que preguntarles porque si no en el canal me van a retar. Pero pueden llegar a un acuerdo de cómo encontrar una salida. Bueno, usted me pregunta esto y yo le respondo esto y quedamos los dos, digamos, equilibrados. Entonces, es muy importante ese acercamiento previo a la entrevista, el enlace en directo. En este enlace en directo, como les decía, vamos a salir directamente al aire y nos va a estar entrevistando el periodista. Pero además va a haber una cámara que es la que nos va a estar sacando al aire. La cámara por lo general son los 300.000 personas que nos están viendo desde sus casas. Por lo tanto no se puede ignorar. El periodista nos está haciendo la pregunta, es quien nos citó a este lugar, tampoco lo podemos ignorar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde miramos? ¿A quién nos referimos? ¿Le hablamos al periodista? ¿Le hablamos a la cámara? ¿Le hablamos al cielo? ¿Le hablamos a la gente que va pasando por atrás? ¿Qué hacemos? La entrevista en estudio es otro de los tipos de entrevistas que se dan en televisión. Es importante tener en consideración los tiempos en este tipo de entrevistas porque salen al aire en cierto horario.
Por lo tanto, tenemos que, al igual que en el formato anterior, en el enlace indirecto, tenemos que ser puntuales y por lo general llegar antes de la hora, porque a esa hora tienen que salir sí o sí. Finalmente, por un tema de pauta, porque haya surgido un tema noticioso X, puede que se adelante o se atrase o se caiga definitivamente la entrevista o el móvil que estemos realizando. Tenemos que ser bastante abiertos de mente en eso, que es la pauta noticiosa la que va mandando en esto, la que domina el tema. Por lo tanto, si ocurre una noticia, si ocurre un incendio, una explosión del tren en tal lugar, probablemente nuestra entrevista, si no es por un tema urgente, digámoslo así, va a bajar en la pauta y puede que baje tanto que hasta se caiga. Ya tenemos que tener conciencia de eso. La entrevista en estudio, tenemos que tener claros los tiempos. ¿Por qué? Porque hay distintos pasos antes de entregar esta entrevista en estudio. Tenemos que llegar primero a maquillaje, sí o sí. Mujeres, hombres, siempre van a tener que pasar por maquillaje por un tema de las luces, de los efectos de las luces que hace brillar la piel. Por lo tanto, por lo general los pasan por maquillaje para opacar la piel y para que este efecto no se vean brillantes ni reflejados en la pantalla, ¿ya? Y lo mismo, ahí es más difícil, digamos, conversar con los periodistas porque los periodistas están al aire en ese instante. Por lo tanto, es mucho más importante que tengan bien preparado el mensaje. No van a saber en definitiva con tanta precisión qué es lo que les van a preguntar, pero sí van a tener una idea clara y obviamente ustedes van a tener también una cierta flexibilidad para poder salirse un poco de los esquemas o del mensaje, digamos, pero siempre teniendo claro cuáles son los límites, ¿ya? En la entrevista en televisión, en la entrevista en estudio también es importante saber a dónde mirar. Y aquí aún es mucho más complicado porque la concentración de ustedes tiene que ser el triple de los formatos anteriores. Por lo general en un estudio de televisión están pasando cosas todo el rato. El productor pasa por atrás, se enredaron los cables, el sonidista pasó corriendo por atrás y ustedes están viendo toda esta vorágine que está ocurriendo en el set y además tienen que concentrarse en lo que ustedes están diciendo, en las preguntas que le están haciendo y en la señora que se está cayendo atrás porque está recogiendo las hojas que se cayeron en una oportunidad anterior, o la cantidad de gente que pasa, o el entrevistado que viene después de ustedes que está esperando y que está viendo la entrevista. Son muchos los distractores, muchos los ruidos que hay en una entrevista de televisión, en directo, en estudio. Por lo tanto, tienen que estar muy concentrados en esto, tienen que tener todos sus sentidos alerta, ¿ya? ¿Dónde mirar? Es lo mismo que la situación anterior. Ustedes no solamente están hablando a los entrevistadores en este caso, que van a estar sentados en una disposición o al costado, o por lo general están al costado o enfrente. Hay distintos tipos de formas de enfrentarse físicamente a los entrevistadores. Pero lo importante es que tienen que tener claro que no solamente le están hablando a los entrevistadores, sino que también hay 300.000 personas que los están viendo a través de una cámara. Por lo tanto, tienen que saber que mirar a la cámara, además de a cada uno de los entrevistadores. Esto que les decía anteriormente de que son 3 personas con las que ustedes están reunidos y solamente le hablamos a una, el resto queda excluida y no va a entender por qué no nos comunicó, ya, porque a nosotros no se dirigió a nosotros al respecto. Por lo tanto, es importante considerar a la cámara y también considerar a los entrevistadores. Es una correcta forma de enfrentarse en una entrevista en estudio de televisión. Ya lo había puesto aquí. La entrevista de los móviles falsos. Se le llama así porque por lo general los productores citan a los entrevistados en el canal o afuera del canal o en la Plaza Italia. ¿Qué es lo que ocurre en esta oportunidad? No hay un periodista que intermedie entre ustedes como voceros y los conductores que están en el estudio, sino que es la cámara. La cámara en este caso es el periodista, es el que transmite la información desde el emisor que van a ser ustedes y el receptor que van a ser en este caso los conductores en el estudio. Por lo tanto, es muy importante
que sepan dónde mirar, a qué punto de la cámara mirar. Ya les decíamos anteriormente, en el centro del lente es donde tienen que centrar la atención. Si les pone muy nervioso mirar la cámara, mirar el centro de la cámara, porque muchas veces las personas dicen, esto es una máquina, yo no puedo hablarle a una máquina, necesito una persona. Detrás de la cámara hay un camarógrafo, que es una persona, en este caso mi camarógrafo está ahí, a la que yo también puedo mirar. Que yo puedo dirigirme a él y explicarle a él. El camarógrafo siempre va a tener su rostro muy cerca de la cámara y va a parecer que yo estoy mirando a la cámara. ¿Ya? Entonces, en este caso no se mira a ningún otro lado. En este caso no se mira al cielo, en este caso no se mira a la gente que puede estar mirando alrededor de la entrevista. Ustedes están solo enfocados en la cámara. Es a lo mejor el tipo de entrevista más difícil, porque además de eso, en la parte de abajo, bajo la cámara, ¿no es cierto?, va a haber un monitor donde ustedes van a estar viendo todo lo que va ocurriendo. Se van a estar viendo que están saliendo, van a tender a mirar hacia abajo para ver cómo se están viendo y se ve muy feo eso. Por lo tanto, la recomendación es a olvidar el monitor que está abajo y siempre mirar a la cámara. Siempre mirar a la cámara, les van a estar hablando, ustedes se van a estar dirigiendo a los conductores del programa. Son ellos con los que van a conversar. No hay otro, digamos, otro intermediario acá, por lo tanto es siempre la cámara. La cámara te va a dar la vista directamente al conductor que está en el estudio, ¿ya? Por lo general van poniendo apoyo. La mayoría de las entrevistas, ustedes están saliendo al aire y muchas veces se dan cuenta que la imagen cambia, que no son ustedes que están apareciendo, sino que están apareciendo imágenes de apoyo. Por lo general eso ocurre en todas las entrevistas, van apareciendo imágenes de apoyo que van, como dice el nombre, apoyando a la información que ustedes están entregando. Pero en cualquier instante vuelven a su rostro, por lo tanto no es bueno tampoco mientras están estas imágenes saliendo al aire que ustedes miren para otro lado. Siempre el foco debe estar en la cámara en este tipo de móviles falsos, que es un tipo de entrevista en televisión, ¿ya? Hay cierto problema que se llama delay, que es un problema de retorno. Muchas veces para ustedes, o sea, de hecho, para que ustedes salgan en este tipo de entrevista, el productor, además de tener el monitor abajo, les va a poner un retorno que es un audífono donde ustedes van a poder escuchar todo lo que está pasando en el estudio. Van a escuchar cuando están al aire, van a escuchar cuando se van a comerciales, las cosas que se dicen fuera de cuando están en comerciales. Ustedes van a estar escuchando todo. Y lo peor de todo es que cuando están hablando, se van a escuchar ustedes mismos hablar. Y muchas veces ese retorno, digamos en el audio, tiene un pequeño retraso de 1, 2 o 3 segundos. Es terrible porque ustedes se escuchan 3 segundos atrás. Entonces están hablando sobre un tema específico y se están escuchando lo que yo hablaron 3 segundos. Es muy complicado concentrarse con eso. Por lo tanto, cuando exista este problema, ustedes lo van a detectar de inmediato porque se van a escuchar 3 veces antes, digamos en este aparatito que tienen en el oído. Lo mejor y lo correcto en este caso es tomarlo suavemente y sacarlo, dejarlo caer detrás detrás del hombro. Pero tenerlo siempre a mano, porque cuando el periodista va a hacerle una pregunta, ustedes tienen que tener esto para escuchar qué es lo que le están preguntando. Por lo tanto, ahí no hay problema porque el productor, ¿qué es lo que les va a decir? Les va a hacer señas, que se pongan el sonoprompter. Se lo van a poner ustedes y van a poder escuchar la pregunta del periodista en el estudio y luego lo vuelven a sacar y siguen dando la respuesta. Si no, va a ser imposible entregar el mensaje. Es un ruido muy, muy desagradable que va a interrumpir la comunicación, sí o sí. Entonces, no es malo. Hay mucha gente que por no sacárselo se empieza a confunde el mensaje, se enreda en las palabras y queda la escoba. Así que la recomendación en este caso es tomarlo, tirarlo hacia atrás y seguir dando la respuesta que les acaban de hacer a la pregunta. ¿Ya? Vamos a continuar con la imagen en televisión. Es bastante importante. Bueno, ustedes por lo general van a estar, si van a ser voceros de la institución, van a estar con uniforme. Por lo tanto, no va a haber problema, digamos, en la forma de vestir.
Pero para que ustedes tengan conocimiento, en general, es importante la ropa que van a utilizar al momento de enfrentarse a una cámara porque, por ejemplo, los diseños, las rayas, los cuadros, hacen que la imagen se mueva. Por lo tanto, genera una distorsión que es bastante desagradable y pareciera que estuvieran con una chaqueta a rayas, por ejemplo, que la chaqueta se está moviendo todo el rato. Y ya vimos anteriormente que eso es un ruido, que la gente va a estar finalmente atenta a este movimiento en la ropa y no va a poner atención al mensaje que ustedes quieren comunicar, ¿ya? Los colores muy chillones, las flores muy grandes, para las mujeres, digamos, la corbata con diseño extraño en los hombres, es recomendable no utilizarla. La posición ante la cámara también es muy importante porque ustedes tienen que conocer que tiene cierto radio de acción la cámara. La cámara abarca hasta cierto tipo, digamos, de radio para ustedes poder moverse. Si yo en este caso les estoy hablando y sin considerar cuál es mi radio, porque a mí ya me lo delimitaron, tú te puedes mover hasta acá o hasta acá, pero si a ustedes no les dicen eso y ustedes siguen conversando y tienen digamos, la tendencia a moverse y siguen conversando, finalmente, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Me ven? No. Se salen de la cámara, se salen del foco de atención. Por lo tanto, es importante saber que si no les van a poner las limitaciones, digamos, físicas hasta dónde pueden moverse, no se muevan. No tampoco quiere decir que estén estáticos y no, pero sepan que un radio de acción es aproximadamente hasta donde se extienden sus brazos, que es más o menos, no sé, 1 metro hacia ambos lados. No más que eso, un poquito menos a lo mejor, ¿ya? Pero el ideal es no moverse tanto porque se salen de la cámara y obviamente pierden, digamos, el radio de acción digamos, de la imagen. Ahora, esto por lo general con un periodista al lado no va a ocurrir, suele ocurrir en un móvil falso porque no tienen, digamos, a alguien al lado, pero el periodista por lo general va a estar al lado de ustedes y va a darles como, digamos, el rango de lo que se puede mover o no. Ahora, tampoco es mucho y no se ha visto mucho entrevistados que caminen mucho mientras hacen una entrevista, por lo general están estáticos. Así que, digamos, lo más recomendable es no moverse, quedarse en el lugar donde están, pero de manera natural, ningún movimiento que se vea poco natural o forzado. Nunca cruzar los brazos. El cruzar los brazos es una señal de estar a la defensiva, de que hay algo que no está funcionando, de que están ocultando algo, de que están esperando que los ataquen para defenderse. Nunca dar una entrevista con los brazos cruzados. Es una recomendación que por favor tómenla en cuenta porque uno a veces no se da cuenta y claro, es muy cómodo estar así, pero yo estoy a la defensiva, yo estoy aquí poniendo una barrera entre la cámara y yo. No estoy diciendo no te acerques tanto porque no te he dado, digamos, la confianza para estar tan cerca. Por lo tanto, no es bueno dar una entrevista con los brazos cruzados o estar en esa actitud. Digamos, no es bien tomada por la contraparte. Siempre ser naturales. Tratemos de ser como somos en realidad, de no fingir algo que no somos porque eso se va a notar, porque vamos a tener una actitud mucho más rígida de la que ya podemos tener, digamos, en nuestra institución, en nuestra profesión y, digamos, no es recomendable mostrarse tan rígidos y tan poco naturales. Tenemos que tener clara la diferencia entre informar y comunicar. Informar es dar una información y la podemos dar de manera monótona, la podemos dar de manera bastante fome a lo mejor, que puede hacer que nuestra audiencia se vaya. El informar es más bien captar la atención de la gente, no solamente dar una información, sino que atrapar a la persona y hacer que esa comunicación fluya, que sea recibida, que les interese, que los escuchen o que los vean. Bueno, es importante hablarle a la audiencia, finalmente son ellos quienes a quienes nos estamos dirigiendo. El entrevistador es, digamos, un instrumento para llegar a nuestro público, ¿ya? Eso no significa que no los miremos ni los consideremos. Como les decía anteriormente,
Esto es una conversación entre quienes están entrevistándome y la cámara. Por lo tanto, no puedo obviarlos a ellos tampoco, pero sí tienen que tener claro que el foco, que el destinatario final es el público que está tras la cámara. Siempre tenemos que tratar de ser lúdicos y de dar ejemplos. Es la manera más clara y de poder entregar una información. El dar ejemplos, en comparar con casos anteriores. Para la gente eso es muy rico porque va entendiendo efectivamente qué es lo que queremos decir, ¿ya? Y quienes no saben, por ejemplo, es democratizar la información, bajarla, como les había dicho, utilizar un lenguaje mucho más popular para que todos puedan entender lo que ustedes están tratando de decir. Cuando la entrevista es en directo no hay edición, tengan claro eso, claro el mensaje, no pueden decir podemos empezar de nuevo, me equivoqué en esto, disculpa pero lo que te dije no está bien. Están en directo y todo eso se va a saber, por lo tanto tenemos que estar muy preparados ya. Tenemos que tener claro que tenemos que ser pedagógicos y tenemos que tener claro que tenemos que pensar muy bien lo que vamos a decir antes de decirlo. Siempre es recomendable una preentrevista, que los preentrevisten, como les decía yo, acérquense al periodista cuando vayan a la entrevista o al productor, cuáles son específicamente los temas que nos van a preguntar. No me van a preguntar de esto, ¿no es cierto? Porque yo dije que de este tema no iba a hablar. Poner los puntos siempre muy clave, poner los puntos claros antes de comenzar la entrevista, porque si no ya no hay vuelta atrás y se van a ver atorados en una situación en la que no van a saber cómo responder, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo ya de cómo reaccionar ante un hecho imprevisto cuando están, digamos, siendo entrevistados. Ocurren muchas cosas cuando están siendo entrevistados, digamos, en un móvil, en la calle. Pasan perros, pasa gente y vean cómo pasó en este caso. Una persona al público que llega y vestido de gala también, ¿no? Sí, llegamos muy temprano, lo partimos a las 6 de la mañana en Toyota y estamos aquí en directo. ¿Qué pasó ahí, quiero enviar chica? un saludo a Martín Cárcamo. Se cayó un niño, así que no es para la risa, don Cristian. No está muy gracioso. Está No, es que hay paseando un por niño los- que se puso, por claro, esta por la que galería que todavía las todavía no galerías está no están lista. tan seguras, entonces Pisó una que no y se estaba le cayó la estructura, estabilizada pero se fue todavía, sí, rapidito. un niño que Se andaba fue por sobando. Bueno, con respecto a la imagen en televisión, siempre se debe responder lo que pregunta el periodista, más el mensaje que ustedes quieren entregar. Ojo con eso, no lo olviden, ustedes siempre tienen que tratar de introducir el mensaje o digamos, el tema por el cual quieren incorporar a la institución o por el cual quieren vincularlo con el medio o quieren estar digamos, en la prensa, con el tema que los llamaron a hablar, que probablemente tiene relación con la contingencia, pero es importante que ese mensaje lo lleven claro de antes, que vamos a responder las preguntas que nos van a hacer, pero además nosotros queremos decir esto, y podemos hacerlo a lo mejor al final de la entrevista, o podemos en algún minuto recordar, o recuerden que queremos recordar que se está realizando tal actividad, que vamos a estar de aniversario en tal fecha. Se puede hacer siempre y cuando se respondan previamente las preguntas del conductor, digámoslo. Ante los periodistas, ustedes son la cara de la institución, y no solo ante los periodistas, sino que ante el público, ante la gente, que las 300.000 personas que están detrás de las cámaras. Por lo tanto, es una gran responsabilidad la que tienen. No son ustedes quienes hablan, ustedes como individuos representan a una institución. Las opiniones no van a ser suyas. Si ustedes entregan opiniones personales, no van a ser suyas, van a ser de la institución, aunque ustedes estén identificados abajo con su nombre y su cargo. Habla la institución, no van a ser recordados ustedes en su cargo específicamente, sino que es la institución la que habló, la que se refirió a tal tema, ¿ya? Y nunca tratar de impresionar con que sabemos mucho, con que conocemos mucho, con que estuvimos en tal operativo, con que somos los mejores. No, siempre tener que tener una actitud humilde ante la información y ante nuestro desempeño es una correcta manera digamos, de enfrentarse a los medios. Importante, como les decía, estar siempre informados, leer la prensa, ojalá todos los días, ojalá temprano, porque ustedes nunca saben en qué momento los van a llamar para cierto tema,
y no van a estar informados, así que en la mañana tomando el desayuno es bueno leer el diario o revisar, digamos, la prensa a través de las páginas web, ¿ya? Escuchar la radio es la mejor manera de informarse, no es que sea fanática de la radio, no quiero hacer una apología a la radio, pero es fácil, ustedes van manejando, van escuchando la radio, las noticias, además que las noticias también en la radio vienen con un tinte, por lo menos en la mañana, casi todos los programas radiales vienen con un tinte de opinión. Entonces es bueno saber qué está pensando la gente, qué está opinando la gente respecto del tema. Nosotros sabemos el tema, en general el tema que ocurrió, pero es bueno a través de las distintas emisoras saber qué está opinando, qué piensa cada una de los sectores, de las situaciones, digamos, de los nichos que opinan respecto al tema. Entonces la radio les da ese feedback que necesitan, previo a lo mejor a una entrevista o para estar informados, ¿ya? Siempre disfruten de la entrevista. En el caso de ustedes no va a ser necesario sonreír porque por lo general los van a llamar por temas que no son muy buenos, atractivos. Por lo general les dan malas noticias, pero el ser naturales y el disfrutar de la entrevista sí es un tema importante y que se va a notar también, ¿ya? Y que les recomiendo disfrutar de esto. Hay un apartado, un nexo que les quiero informar, que les quiero comentar, que tiene que ver con por qué siempre los llaman y los citan en Plaza Italia. Que muchos entrevistados, muchos voceros de otros organismos me dicen, pero ¿por qué siempre me llevan a Plaza Italia? ¿Por qué siempre los móviles los hacemos allá? Bueno, yo les voy a explicar por qué. Los canales de televisión, con más o con menos recursos, digamos, tienen dos tipos de móviles, que son los vehículos que llevan el material y que hacen la conexión con el satélite. Para salir un enlace en directo, siempre desde el punto de vista técnico existe un aparataje que tiene que conectarse, que son unas antenas que tienen que conectarse a las antenas que están en el Cerro San Cristóbal. Si ustedes están a lo mejor en La Pintana, suele suceder en Santiago Centro, donde hay muchos edificios, estos bloquean la señal del cerro y las antenas que no son digitales, que son más bien análogas, tienen que hacer la conexión y tienen que buscar con un disco que se ponen en el techo del móvil, del auto, digámoslo así, tienen que enfocar hacia donde están las antenas para agarrar la señal y encontrar el enlace. Si hay un edificio en el medio, hace interrupción y ese enlace no se logra. Por lo tanto, la Plaza Italia es el paraíso de los móviles porque tienen las antenas ahí mismo. Y estos móviles que son más viejitos, que muchos canales todavía tienen, que son unos platillos que conectan hacia la antena, se conectan perfectamente. Ahora, hay otros móviles que son de última generación, que sacan una antena, que se conecta directamente al satélite y que no hay problema, salen desde cualquier lado. Siempre, muchas veces, no siempre, pero muchas veces les van a solicitar hacer una visita técnica al lugar donde van a hacer el móvil, si es que no lo hacen en Plaza Italia. Entonces, esa visita técnica es que van los técnicos a ver si existe esta conexión. Si no, les van a decir, no podemos hacer el móvil desde acá, tenemos que corrernos a otro lugar donde sí agarre la señal. Es para que ustedes lo sepan, porque en más de alguna oportunidad les va a pasar que los van a citar en la Plaza Italia y ya van a entender por qué. ¿Ya? Estamos terminando ya con la prensa televisiva. Vamos a ponerles algunos ejemplos que quiero cerrar con esto porque es importante que tengan claro lo que no deben hacer. En algunos casos que van a ver en estos ejemplos, el tomar desayuno es importante, estar en buenas condiciones para enfrentarnos a una entrevista es importante, tomar con responsabilidad. El tema de la vocería es una responsabilidad porque estamos representando a una institución, ¿ya? Vamos a ver 3 casos. El primero es de un entrevistado en aquella época, senador, que desconoce la forma de operar de una entrevista en vivo, no sabe que no se acaba la entrevista cuando el periodista termina de preguntar, sino que cuando se apagan las cámaras y se ve el movimiento y le dicen terminamos, puede retirarse, recién ahí termina la entrevista. Por lo tanto, no se pueden hacer comentarios previos. Vamos a ver este video. La democracia para Chile, y que venció a Pinochet en las urnas, y que fue quien venció un gobierno autoritario que a usted lo relegó, que hizo desaparecer amigos suyos y lo hizo vivir en el exilio.
Pero entonces la pregunta es: ¿a qué se supone? ¿Que yo tengo que ser un zombie basado en cualquier decisión que ocurrió no sé cuántos años atrás y tengo que seguir fiel a eso? Porque no, eso no es una manera de pensar. O sea, cuando Frei, que le gustaba apoyar a Pinochet y vendió la joya, se cambió de posición, eso está bien. Cuando esto otro se cambió de posición, eso está bien. Entonces, cortémosla. Entonces, yo creo que lo que hay aquí es un moralismo. Esa pregunta implica un moralismo sacro en el cual yo tengo que apoyar incondicionalmente. Mire, yo me sigo sintiendo allendista. Y a Allende no le gustan la gente que pasa factura falsa. No le gusta la gente que miente. O la gente que hace miles de cosas que yo veo pasar. No le gusta la gente que hace negociados. No le gustaba la gente que hiciera tanta cosa que hoy día a mí me molesta. Entonces, yo tengo que tener un apoyo incondicional a cualquier cosa y quedarme callado y no decir nada. Me parece que eso sería traicionarme a mí mismo. Y traicionarse a uno mismo es peor que traicionar cualquier otra cosa. Usted fue uno de los pocos que conoció muy bien al expresidente Allende. ¿Qué diría el presidente Allende hoy día con esta... No, yo creo que entendería. Yo creo que el presidente Allende estaría con Marcos, seguramente. Esa sería mi idea. Porque fíjate que bien es curioso. Si yo le hubiéramos dicho, mire, en Chile vamos a ir a apoyar al hijo del presidente Frei, todos se habrían reído, ¿no es cierto? Pero entonces hoy día lo que yo veo, que bajo toda esta conversación, lo único que hay es que aquellos que manejan la partitocracia, que manejan ese poder pequeño, con el cual mandan embajadores, tienen sus amigos, tienen sus parientes, esa gente no quiere cambio. Esa es como la cosa fundamental. Y contra eso, si la persona cambia para el otro lado, no es un héroe nacional. Entonces, yo lo veo, entonces te digo, a mí me extraña que esas preguntas refieren solamente eso y no tengo un criterio formado a esta altura de la vida. Senador, le agradezco que haya podido aceptar la primera entrevista que da luego de incorporarse a esta coalición por el cambio, y nosotros seguimos con más información aquí en CNN. Muchas gracias, senador. Yo te jodiste porque no te voy a dar entrevista por un año, por puras preguntas huevonas, así que te jodiste conmigo. Bueno, desatinados muchos personajes, ¿no? Tomar desayuno es importante, aunque no lo crean. Tratar de controlar los nervios es importante. No sabemos qué le pasó a esta entrevistada, pero miren. ¿Cuál es la evaluación que se hace de la justicia laboral habiéndose ya implementado en 10 regiones del país? ¿Ha funcionado correctamente? ¿Qué rectificaciones se les podría hacer? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Si hay que hacer alguna rectificación a su juicio de la justicia laboral habiendo ya probada, digamos, en 10 regiones que ya se ha implementado. Bueno, en cuanto a las demandas y a las demandas. Acabamos de tener un problema en vivo, nuestra entrevistada tuvo un problema claramente de salud. Vamos a estarles informando, por supuesto, qué es lo que pase. Finalmente, un ejemplo clásico de tomarse con responsabilidad la vocería. Rafael Garay, no hay más palabras para presentarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, Mónica, hola Mauricio, buenos días. Esa es la pregunta, digamos. ¿Conviene en este minuto comenzar a comprar dólares? ¿Debemos seguir esperando que baje aún más la divisa? Lo que pasa es que si eres especulador derechamente, tú puedes jugar un poquito más. Probablemente los especuladores están esperando que la divisa llegue a 555. Un espacio más. Ahora, para el común de los mortales, tú deberías haber tomado posesiones en dólar ahora. Ahora, Rafael, buenos días. Para aquellas personas que están pensando, por ejemplo, en viajar en vacaciones de invierno o incluso el verano del próximo año, ¿es conveniente hoy día comprar dólares y guardarlos pensando en que podría subir de precio de aquí a fin de año? Mira, probablemente, hola Mauricio, buen día. Probablemente, Mauricio, a lo que uno tiene que apostar hoy en día es a lo que se llama flotación sucia, es decir, cuál es el tipo de cambio que el Banco Central está dispuesto a tolerar. Por ejemplo, el Banco Central, sin declararlo, podría estar dispuesto a tolerar probablemente 458 pesos de divisa. Es decir, hoy en día es un buen momento para armarse o estoquearse de tipo de cambio. Así que para gente que está esperando para las vacaciones, como tú dices, ahora de verano, invierno europeo, es el momento de comprar. No entendí muy bien el final de su primera respuesta, en el sentido de que hay que comprar posiciones para las que no somos expertos en el ámbito financiero. ¿Qué es lo que se refiere? Bueno, de esta forma estamos terminando esta clase. Espero que les haya gustado, que les haya quedado claro.
cuáles son los distintos formatos, cómo deben enfrentarse ante ellos. Más adelante vamos a tener un foro para que puedan resolver cualquier duda que les pueda quedar respecto del tema. Y recuerden que tienen que completar la prueba que va a haber después de este video. Así que les deseo suerte y nos vemos en la próxima clase.